Hola amigos y amigas, hoy voy a hablar de la palabra llamada sufrimiento. Ella lleva un trasfondo, una carga generacional, mental, emocional, física y también espiritual. Toca los 4 campos de los cuales estamos hechos las personas. El sufrimiento es uno de los poderes que nos da Dios para tener una conexión más grande, más íntima, más lograda con Él. No hay nada como el sufrimiento para hacer que una persona se enfrente a su verdadero yo interior, para descubrir aquellas partes que de otro modo no sabríamos ver o las tendríamos en nuestra ignorancia. Dios quiere que nos unamos a Él a través de cualquier pensamiento negativo y a través de lo que sea que tengamos que enfrentar en nuestro día a día. Dicen que el sufrir es opcional. Yo más bien creo que debemos aprender a sufrir para saber lo que es vivir sin sufrimiento. Debemos tocar esas partes nuestras tan íntimas, debemos abrazar esos lazos que tenemos con otras personas que nos han hecho tanto daño, para aprender a soltar luego el tal llamado sufrimiento. La palabra sufrir, el verbo sufrir, es un indicativo de ver a una persona o vernos a nosotros mismos en situaciones de lástima total. Nos da lástima ver sufrir a otro y nos da lástima cuando sufrimos nosotros mismos. ¿Qué tal si vamos a mirar la graduación del sufrimiento que padecemos las personas cada día? Al hablar decretamos perfectamente lo que pensamos de las palabras que usamos. Si crees o yo creo que voy a sufrir por esta situación, seguramente voy a sufrir por ella. Pero si yo creo que aunque lo normal se considere que yo tengo que sufrir por esta situación y yo, con mi propia conexión con Dios, le doy permiso a esta situación para que no sea tal el sufrimiento. El dolor físico implica sufrimiento, el dolor emocional implica sufrimiento, el dolor mental implica sufrimiento y el dolor espiritual implica sufrimiento. Solo con nombrar esta palabra ya nos damos cuenta de todo el significado tan grande que tiene cuando la usamos. Estamos hechos de esta energía universal, la cual no es una materia compacta. Nuestras células no están compactadas entre sí. No somos un material que no esté hueco entre sí. ¿Cómo explicar que cuando nos atraviesan con una aguja, la aguja entra perfectamente? Si fuésemos de otro material, seguramente
la aguja se rompería. Lo que me vengo a referir es que todo lo que oímos, lo que escuchamos, todo lo que vemos en nosotros mismos y en los demás, todo nos penetra dentro. Tenemos la potestad directa de Dios para hacer que el sufrimiento del otro nos toque profundamente el alma, a nosotros mismos, aunque no seamos los que suframos en primera persona lo que está padeciendo el otro. Dios da a todos y cada uno de nosotros la potestad, es decir, lo que podemos hacer o no hacer cuando vemos a alguien sufriendo. ¿Cuánto es de realidad el sufrimiento del otro que yo veo? ¿O es que yo veo a través de mi propio sufrimiento y creo que él sufre exactamente igual? ¿Cómo discernir el sufrimiento del otro sobre el sufrimiento que padezco yo? Aunque estemos en una situación que parezca igual, nunca lo estamos. Nunca. Yo puedo padecer cáncer de mama y otra persona también puede padecer el cáncer de mama, pero no va a sentir muchas de las cosas que siento yo y yo no voy a sentir muchas de las cosas que padece el otro. ¿Cómo explicar lo que estoy diciendo? Yo soy yo, único, irrepetible, intransferible en mi propia esencia, y el otro le pasa lo mismo. Podemos tener trazos comunes de lo que nos está pasando, pero no es igual la experiencia, porque él no posee mi cuerpo, yo no poseo su cuerpo, él no posee mi mente, yo no poseo la mente de él. Yo no tengo su campo emocional o espiritual y él no posee mi campo emocional o espiritual. Somos diferentes, teniendo una experiencia que parece la misma. Por eso digo que el sufrimiento no es igual para todos, ni mucho menos. Yo puedo tener un nivel de sufrimiento, pongamos 10, y otro puede creer que su nivel de sufrimiento es 20, padeciendo exactamente lo mismo o aún y todo teniendo un mejor diagnóstico que el mío. ¿Cómo es posible? Sufrir las cosas en tus carnes no es igual que cuando las sufre el otro en sus propias carnes. No nos toca, solo lo vemos, y aunque nos duela, no es igual. Mucha gente me dice que es peor ser acompañante que te pasen las cosas. Yo creo que todo tiene su para qué. Si eres acompañante y estás bien de salud y puedes y tienes tiempo, qué más bonito que poder hacer esto. Yo desde mi sitio donde estoy puedo acompañar desde mi propia percepción de lo que me está pasando. Puedo hacer más fácil todo lo que me está ocurriendo para que el otro tenga mejor o me pueda acompañar mejor a mí mismo. Todos tenemos que tener la responsabilidad de saber hacer nuestro propio trabajo. Por eso digo que no sé quién sufre más, el que padece o el que ve lo que el otro padece. Y aquí no voy a discutir ni voy a entrar en quién tiene razón y quién no. Yo sé
que la palabra sufrir implica dolor, implica, como diría yo, implica no poder ponerte en el lugar del otro muchas veces. ¿Cuántas madres no tienen hijos enfermos y querrían ser ellas y no ver a sus hijos enfermos? Ese sufrimiento de esa madre, que sabe que nunca se va a poder poner en el lugar del crío, ¿cómo lo hacemos? Es aceptar una voluntad que no queremos tener en nuestra vida. ¿Cómo podemos cambiar esto? Si estamos en una de estas situaciones, nos toca sufrir, dice mucha gente, sufrir en silencio. Yo creo que es importante encontrar a otras mamás que estén pasando por lo mismo o parecido, para que te puedan entender y te puedan acompañar desde ese mismo sufrimiento, para que no sea tanto el dolor que uno pueda sentir. El sufrimiento compartido es menos sufrimiento. Ya te lo digo aquí y ahora. Siempre hemos de compartir los momentos que no son tan buenos con los momentos que sí lo son. Dios pone en todos nosotros esa misma cualidad, la de enfrentar lo que nos toca a cada uno de la mejor manera posible. Y a eso se le llama la actitud que tiene cada uno. Y no importa que hoy tengas la mejor actitud del mundo y mañana tengas la actitud más negativa del mundo. Es completamente normal porque somos seres humanos y como tal vivimos la experiencia. Tenemos que ser capaces de doblarnos. Tenemos que ser capaces de doblarnos hacia donde el viento sopla. Porque hoy va a soplar de norte fuerte y mañana tal vez va a ser de sur. No podemos mantenernos erguidos, impasibles en lo nuestro, porque no vamos a avanzar. Tenemos que ir de un lado para otro para darnos cuenta que el balanceo de la vida proviene directamente de Dios. ¿Quién mejor que Él para guiar lo que nos pasa? ¿Quién mejor que Él para darnos a entender de lo que estamos hechos? El sufrir implica estar mal con uno mismo viendo lo que te pasa a ti o viendo lo que le pasa al otro. ¿Qué podemos hacer? Solo hay una solución posible y es cambiar la mirada de lo que nos está ocurriendo o de lo que está ocurriendo al otro y ponerle una mirada desde el más profundo amor. No podemos hacer nada más y nada menos. Ya podemos correr, ya podemos querer irnos, no nos podemos mover de la situación, es nuestra, la estamos pasando nosotros, la estoy pasando yo o la estás pasando tú y toca estar pasándola de la mejor manera posible. Y no son castigos de Dios de lo que estoy hablando. No son castigos de Dios. Los castigos de Dios para mí no existen. Porque si Dios es amor, Dios no castiga. Si Dios es amor,
Dios no pone juicio sobre cada uno de nosotros. Dios guía. Si tú le das el permiso, si tú le das tu consentimiento para que Él te guíe en donde tú estás. El sufrimiento es opcional, yo no sé. Yo lo que sí sé es que puedes vivir la enfermedad desde un punto diferente de cómo tal vez la estás viviendo. No digo que sea fácil, hay que aprender a hacer las cosas desde otra mirada, desde otro punto de vista y entender que lo que te está pasando te está demostrando lo que vales tú si aún no te has dado cuenta y te está demostrando de lo vivo que estás, de lo vivo que está el otro y te das cuenta que a veces no es para tanto, que no es para tanto, que solo cabe a veces esperar en los tiempos de Dios cuando le pedimos favores que no llegan en esos momentos de desesperación. ¿Qué podemos hacer? Pedir paz interior al Señor es darte la oportunidad de estar en quietud, en silencio, contigo misma o contigo mismo desde un punto mental. El campo mental no puede ganar todo el tiempo. Ha de tener su lugar, ha de ocupar su propio lugar en tu vida. Tenemos los 4 campos, no siempre tiene que ganar el mismo. Aunque creamos que es así, no es cierto. Nada de lo que estoy hablando, nada, está exento de sufrimiento, porque cuando hablamos de enfermedad, hablamos de tantos sentimientos, hablamos de tantos procesos, tratamientos, situaciones gravísimas, donde no vemos solución. Pero Dios sabe dónde ha de obrar, sin siquiera que le digamos lo que ha de hacer. Él sabe perfectamente dónde poner su mano. Él sabe perfectamente que nunca estamos solos. Dios quiere que disfrutes tu vida como la tengas en estos momentos. Aprender a vivir con el sufrimiento es aprender a no ver nunca la luz de él. Podemos estar en sufrimiento, pero por favor, no todo el día, no todas las semanas, no todos los meses y no todos los años. Es difícil aceptar lo que estoy diciendo ahora, pero así me dicen que te lo diga. Darnos cuenta de las barreras mentales que tenemos. Cuando nos hablan de hacer un tratamiento o un procedimiento médico y ya te avisan de que es doloroso, ya empezamos a sufrir antes de tiempo. Y si tarda un mes esa prueba antes de que te la hagan, durante ese mes la cabeza te va dando tumbos hacia ese puesto que ya no quieres ir, porque ¿quién quiere ir a hacerse una prueba
que sabes que te va a producir dolor. Estamos ya sufriendo y aún no ha llegado el día. ¿Qué estamos haciendo? Con la historia de lo mío, con lo que yo he pasado, he descubierto esa parte de Dios donde le pedí no tener dolor y no lo tuve nunca. Puedes tener molestias, estás vivo, pero dolor, ese sufrir por todo lo que me estaba pasando, lo expliqué al principio, pero luego le di el poder a Él para que Él me abriera las puertas. Y no es igual hacerte una biopsia teniendo un montón de miedo, teniendo esos espasmos que a veces nos agarran a las personas de ese miedo, que estás cerrado, que no es igual que te claven una aguja cuando estás en calma que cuando estás tan tenso. No es igual, provoca mayor dolor físico cuando tenemos tensión en nuestro cuerpo. Y se junta con lo que luego dirán las pruebas de lo que te han hecho. De la biopsia, de la primera biopsia que me hicieron, para mí fue tan dolorosa, tan dolorosa, tan dolorosa fue el sufrimiento que yo tuve todos los días hasta que me hicieron la prueba y hasta que me dieron el resultado. Nunca en mi vida lo he pasado tan mal. Y ahora, cuando veo, y lo veo ya en el pasado, me doy cuenta de que era yo misma que me imprimía ese sufrimiento. A la segunda biopsia, al cabo de 1 mes y medio, o no tanto, me hicieron la segunda biopsia, yo ya hablaba abiertamente con Dios. Dios me dijo que me mirara cómo se hacía esta prueba ahora, si realmente confiaba en Él. Esa prueba fue maravillosa, maravillosa, y me pincharon y me hicieron mucho más que la primera biopsia. Pero yo ya sabía quién estaba al mando. En la primera no. En la primera mi mente estaba cerrada. Hasta a mí mismo yo estaba cerrada. Pero ya en la segunda, que yo me había rendido a Él, fue maravilloso todo lo que me pasó ese día. ¿Cómo es posible que en unas cuantas semanas haya un cambio tan radical? Porque yo ya me había rendido a Él. Y cuando nos rendimos a Dios, cuando nos rendimos de todas las maneras posibles, ya no hay vuelta atrás. A mí ya no más me tocaba estar ahí donde se me pedía estar por lo que yo estaba pasando, y yo había decidido desde mi propia responsabilidad hacerme esta prueba. No echemos las culpas, para decir otra palabra, a los que nos están haciendo las cosas. Todo procedimiento médico viene avalado por tu propio poder de decisión. Cuidado. La responsabilidad es tuya, no de los médicos. Tú te pones en sus manos. No ellos en las tuyas. Tú te pones en sus manos. Ellos deciden lo que es mejor para ti porque tú has decidido que ellos así lo hagan. No nos vamos a quejar de decisiones tomadas
bajo nuestra propia responsabilidad que luego no nos han gustado cómo han ido las cosas. Por eso digo que el poder de sufrir viene dado también por el poder de decidir y de hacer las cosas desde otro punto de vista. Dios solo vive desde el amor. Dios no vive desde el desamor. Dios no vive de la queja constante, del juicio, del prejuicio, de las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos o sobre los médicos. Dios no está ahí. Él observa porque Él rige nuestras vidas, pero Él no hace si tú no haces primero. Cada uno ha de tomar su responsabilidad para que Dios actúe sobre lo que te está pasando. Nada más y nada menos. La confianza que deposites en Dios va a ser el detonante decisivo para que tu vida mejore bajo las circunstancias que estás viviendo ahora mismo. Y no hay otra. Vivir el aquí, el ahora, día a día. ¿Por qué tengo que sufrir por lo que mañana va a venir? Yo no sé cómo va a ser. ¿Por qué tengo que sufrir por lo que pueda si yo aún no he llegado a mañana? Eso lo he aprendido muy bien yo durante todo mi proceso del cáncer, a saber esperar a que llegue mañana y a aguantarme muchas veces en el hoy. Porque hay veces que uno mismo o una misma ni siquiera se puede aguantar. Y no porque seamos débiles, sino porque los humanos somos así. Somos de esta manera. Estamos arriba, estamos abajo. Estamos felices, estamos tristes. Estamos depresivos, estamos ansiosos. Estamos alegres. Somos seres hechos de emociones. Todo viene dado de Dios. Si Dios hubiese querido que fuésemos como robots, Él no hubiese puesto ninguna emoción en nosotros. No nos machaquemos, por favor, no nos machaquemos pensando que somos débiles, que no valemos, que no podemos, que vaya asco de todo. ¿Cómo queremos evolucionar si pensamos esto de nosotros? Y si pensamos esto de nosotros mismos, ¿tú crees que Dios nos va a avalar? Él, que nos creó, que nos diseñó de su propia mano. Él, que nos puso la vida. A todos y a cada uno de nosotros puso un trozo de su propia alma para que sus hijos pudieran vivir esa experiencia que ahora todos disfrutamos los que estamos encarnados aquí. No sabemos ver lo que somos. No lo sabemos ver muchas veces. Solo por ser sus hijos ya lo tenemos todo. Y nos quedamos enganchados en sufrimientos, en situaciones tan graves. Y yo no digo que no, tenemos que pasar página y ya está. Yo no digo esto, yo también he pasado lo mío. Yo voy a pasar también situaciones graves en mi vida, porque aquí venimos todos a lo mismo. Venimos a aprender. Y yo también me caigo, y yo también lloro,
Y yo también no entiendo muchas veces cómo obra Dios, no lo entiendo, pero he aprendido que si echo la mirada atrás, cuando voy de la mano de Él, todo es completamente diferente a como era antes. Y puedo estar mal, y puedo tener disgustos, y puedo mal pensar, pero ha de ser de manera más momentánea, no todo el tiempo. Hay gente con un perfil familiar tan duro, que es que los admiro profundamente. Admiro profundamente a esas personas que tienen tanto dolor y sufrimiento en sus vidas y aún así saben dar gracias a Dios, porque yo así lo he visto. Las admiro profundamente y ahí, en ellas, es donde veo a Dios personificado. Cuando veo personas así, veo a Dios personificado. Y sé que está en ellas. Lo sé con toda y plena certeza. Para aprender a ver a los demás sin tanto sufrimiento, es aprender a entender que Dios está en todos y cada uno de nosotros, haciendo el mismísimo trabajo. Si nosotros le rendimos a Él lo nuestro. Es tan fácil conectar con Él si en verdad quieres hacerlo. ¿Cómo dejar el control de nuestra vida a nuestro Padre? ¿Cómo hacerlo? Yo hago la cosa, pero luego no la hago porque, claro, no me conviene. Luego, si hago esto, que no me vaya a pasar lo otro. Dejemos que Dios se ocupe de todas estas cosas. Dejemos que Él haga nuestras cosas a su manera y no a la nuestra. Creer en Dios no significa que vayas a terminar de sufrir nunca, porque yo no sé qué experiencias me van a tocar a mí o que te van a tocar a ti. Lo que sí sé es que si crees en Él, las cosas se darán más fácilmente. Y darte cuenta que por lo que tanto sufrías ayer, hoy ya no es para tanto. Y darte el permiso de ser una persona humana sin pensar tanto, sin hacer tanto, sin perderte tanto en el camino, que nos perdemos en ese campo mental y luego no hay quien nos vuelva a recoger, porque ya nos hemos ido tan lejos en esa situación que estamos, que es imposible que alguien nos pueda recoger, porque los pensamientos se van haciendo uno tras del otro y van haciendo un camino larguísimo, larguísimo. Y ese camino es imaginario, por lo que va a pasar, por lo que tendré que pasar, por lo que tendré que ver y no quiero. ¿Quién sabe eso? No lo sabe nadie, solo Dios. ¿Cómo vas a saberlo tú? Porque te lo han dicho los médicos. Si te lo ha dicho un médico,
es su opinión, no la opinión de todos los médicos del mundo. Cuida tu mente, igual que cuidas otras partes de ti mismo. El valor que tenemos las personas es el mismo. Da el valor que tiene una opinión. Si te interesa, la recoges, y si no, espera en los tiempos de Dios. El kit de toda cuestión, cuando estamos sufriendo, es saber esperar. Lo que pasa es que no nos gusta sufrir, ni ver sufrir al otro. Y hacemos, y pensamos, y hacemos lo que nadie nos manda, y pensamos lo que nadie nos manda. Y así nos va, muchas veces de mal en peor. Y vemos más negra la situación de lo que realmente a veces es, porque no sabemos esperar. La fe en Dios consiste en esperarlo cuando le damos el permiso, esperemos que Él haga lo que nosotros no sabemos hacer o resolver. La presión está en Dios. Es una manera de hablar, porque sé que Dios no tiene presión. Cuando yo le pido algo o le digo que Él me lleve mi vida, Él se encarga de todo, hasta de lo más trivial que te puedas imaginar. A mí no me cuesta nada desde que estoy con Él. Y lo que me cuesta es mi pensamiento con esas barreras que no quiero bajar. Es que es difícil a veces explicar por qué sufrimos todos. Y hay libros y habrá mucha gente que sabe explicar muy bien cómo dejar de sufrir. Y gente que ha sufrido mucho y que te dice cómo ha dejado de hacerlo. Pero como he dicho al principio, no todos somos iguales. Cada uno tiene su propia experiencia, su propia percepción de lo suyo. Y es totalmente respetable cómo yo me siento con lo que yo tengo o cómo te sientes tú con lo que tú tienes. Yo creo que la queja, que los humanos nos solemos quejar mucho, yo creo que la queja implica sufrimiento muchas veces. Nos quejamos de todo y de casi todo, creyendo que la queja nos aporta algo. La queja no aporta nada. La queja es pensar que me están haciendo los otros a mí. ¿Cómo es posible cambiar el pensamiento? La queja no sirve para nada si no es un momento puntual en el que se tenga que hacer papeleo o lo que sea. Oficialmente, que es otra palabra, la queja oficial de algo que te ha pasado, que alguien debe de saber, que se ha de corregir, algo que tú tienes puntualmente en tu vida, pero la queja como modo de hablar a diario, come todos esos campos de los que estamos hechos las personas. Me quejo
cuando me levanto por la mañana porque me duele la cabeza todo el día. Me duele la cabeza. Ahora tengo que ir a trabajar con el dolor de cabeza que tengo. Ahora estoy en el coche, hay un atasco con el dolor de cabeza que tengo. Llego al trabajo, ha habido un follón. Tengo que hacerme cargo con el dolor de cabeza que tengo. Y luego ya estoy pensando, cuando termine la jornada, volver a mi casa, tengo que preparar la cena, no tengo ganas con el dolor de cabeza, solo pienso en irme en la cama. ¿Cómo hemos pasado ese día desde esa queja primera? ¿Cómo hemos pasado nuestro día desde esa queja primera? No puedo dejar que una queja primera gobierne mi día. No me da la gana permitir a esa queja primera que todo el día me esté machacando todos mis cuerpos, el mental, tracatrá, tracatrá, tracatá, el espiritual, me siento mal por todo eso. Y no puedo hacer nada porque tengo el dolor. Y el físico, ese malestar, esas punzadas, ese que no puedo con mi cuerpo, pero tengo que estar. Y el emocional, no quiero estar aquí y estoy ahí. Quisiera estar en la cama y no puedo hacerlo. Me siento muy mal. ¿Cómo es posible? Y esa queja es solo una de las billones que existen en un ser humano a lo largo de su vida. Cuando me levanto con dolor de cabeza, agradezco profundamente a Dios. Primero, que me estoy levantando. Segundo, podemos tomar algo y cuando tomamos un analgésico o lo que sea, podemos agradecer por todas las personas que han participado en esa medicación que yo me voy a tomar. Y que Dios bendiga a todos y cada uno de los que han tocado esa maravillosa pastilla que hoy me va a ayudar a tener un mejor día. Y me tomo la pastilla y al cabo de poco tiempo el dolor prácticamente desaparece. Y me voy a trabajar pensando que va a ser una jornada productiva y buena con retos profesionales para los cuales yo estoy preparado. Y cuando vuelvo a mi casa, si puedo hacer la cena bien y si no puedo hacer la cena, vamos a ver el plan que surge o me voy directamente a la cama. Pero con la paz de Dios conmigo todo el día. Yo no avanzo las horas, no las avanzo. Voy viviendo así como surgen. Me tomo la pastilla y voy a ver. Y sigo con lo mío. Y espero a ver si mejoro. Os puedo asegurar que si estáis de esa manera con Dios, de la mano de Dios, y no avanzamos todo el día con lo mismo, te va a cambiar la mirada al 100% de lo que tienes de ti mismo, de ti misma, y el aguante que una persona humana tiene. Y de celebrar que ese día, que parecía que iba a ser terrible, en realidad no lo ha sido. Porque has podido hacer tantas cosas que creías que no podrías, porque has logrado mantenerte. Aunque fuera tu perfil más bajo, has logrado mantenerte.
en tu día hoy. Por eso digo que yo no avanzo las horas. Yo si estoy desayunando y luego ya voy a ir donde tenga que ir. Y cuando estoy ahí donde tenga que estar, me espero. Y si tengo que esperar, voy al dentista y tengo que esperar que lleve el retraso de 3/4 de hora o 1 hora a veces, me espero. Y voy bendiciendo a todos los que entran y salen. Porque cuando bendigo a las personas que me cruzo en mi camino, me bendigo a mí misma a través de Dios. Y puedo hacer una pequeña oración y puedo escuchar una meditación al tiempo que estoy esperando. ¿Me gusta estar esperando allí en la consulta? No, no me gusta esperar. ¿Me toca? Sí. Pues si me toca esperar, puedo hacer algo al respecto. No quejarme a la chica de la recepción por el retraso, porque yo no sé si ha habido alguien delante de mí que ha tenido una urgencia y lo han tenido que atender, porque en estos momentos estaba sufriendo esa persona de algún dolor de muelas, lo que fuera. Hay que ser un poco empáticos para entender que no todo gira a nuestro propio alrededor, que nosotros decidimos hacer las cosas de otra manera, no como nos los han enseñado, a ir rápido y que no tengo tiempo. No tienes por qué ir rápido y tú no sabes si tienes o no tienes tiempo. Ya te lo digo aquí y ahora. El único que lo sabe es Dios. Y no es un juicio hacia ti porque yo soy la primera. Que pienso eso muchas veces y me paro en lo que he aprendido y le doy la vuelta. Por eso digo que nunca nos paramos de aprender. Siempre hasta el momento en que nos vamos. Porque no siempre sentimos lo mismo, no siempre estamos igual. Estamos hechos de carne y hueso, de emociones y sobre todo estamos hechos de tanto amor, de tanto amor, que el sufrimiento ha de caber en nuestras vidas, porque si existe es porque Dios lo ha permitido, pero debemos aprender a vivir desde el punto de vista de Él. Y no toca sufrir siempre por lo mismo, no toca sufrir. Podemos sufrir una temporada, podemos sufrir el tiempo que uno crea que necesita estar en ese lugar. Pero luego debemos responsabilizarnos de lo que ha sido, porque tenía que ser, aunque nosotros no lo quisiésemos así. Aceptar nuestras propias vidas es tan difícil que solo se logra viviendo un solo día a la vez. Y hacemos que este día que estamos viviendo sea el mejor. Estemos bien, estemos mal, tengamos dolor, no lo tengamos. Hagamos que ese día valga la pena ser vivido. Hagámoslo por el amor de Dios. Hagámoslo y no nos quitemos ese valor que tenemos. No lo quitemos. Podemos con esto y con mucho más. No nos quedemos con el velo puesto en nuestro campo físico, emocional, espiritual. Y también ese campo mental que manda tantas veces a callar a los otros 3 cuerpos. No dejemos que mande tanto
y mandemos a quien sabe que es Dios. Dejemos que Él gobierne sobre todas nuestras cosas. Dejemos que Él sea quien quite el miedo de lo que ha de ser. No suframos de antemano por cosas o situaciones que no sabemos cómo van a terminar. No dejemos que el sufrimiento tape el camino que Dios abre, porque muchas veces ocurre así, porque creemos que sabemos más que Él. ¿Dónde se ha visto esto? La confianza en Dios ha de ser total. La duda totalmente inexistente. Totalmente inexistente. Para lograr esa conexión con Dios, solo necesitas hacerte amigo de Él. Hablarle de tú a tú, no hay más. Hablarle todo el tiempo, todo el día y a todas horas. Sé que habrá gente que no puede entender el mensaje que estoy dando. Lo entiendo perfectamente. No todo el mundo puede entender de lo que estoy hablando. Y ya hace años que mucha gente me dice que la cabeza ya se me ha ido donde no existe. Pero yo sé perfectamente quién guía mi vida. Yo sé perfectamente quién manda aquí. Y os puedo asegurar que en el mundo en que vivimos, en la tierra en que vivimos, en el universo en que vivimos, no manda ninguna mano humana, aunque muchos se lo crean. No, el que manda no es un ser humano. El que manda no es un ser humano. Descubrir a Dios, encontrar a Dios es tu trabajo. Yo he hecho el mío y estoy haciéndolo cada día. ¿Qué esperas tú para encontrar, para trabajar tú con Él? ¿Qué esperas? Es tu tiempo, es tu decisión, es tu responsabilidad hacerte cargo de lo tuyo. No es responsabilidad de Dios. No esperes sentado en el sofá de tu casa que Dios te dé todo lo que tú deseas, porque no va a ser así. Dios te va a dar tus mejores deseos y a veces tus peores deseos, porque tal vez tu alma ha decidido vivir experiencias desgarradoras. Sí o sí, y eso ni Dios lo puede quitar de mi vida o de tu vida. Porque somos libres de elegir. Te agradezco profundamente tu escucha. Te agradezco profundamente tu experiencia de vida aquí y ahora. Te deseo lo mejor y te mando un fuerte abrazo allí donde estés. Gracias por compartir. Gracias de nuevo.